El correísmo ha sido un gran compinche de lo que primero fue un gobierno democrático, pero que degeneró en una dictadura. El candidato a vicepresidente de Luisa González de la Revolución Ciudadana fue asesor de la dictadura chavista. Claro, condecorado por Chávez, Así mismo es. públicamente. Una persona muy cercana. Para no irnos muy lejos, recuerden ustedes toda la delegación que se fue desde el Ecuador a las elecciones, a estas últimas elecciones donde se hizo tremendo fraude electoral. Estuvieron una serie de caritas que ahora están de candidatos a las elecciones. Ahora, seguramente, en vista del rechazo generalizado que ha tenido la dictadura de Maduro al desconocer la voluntad democrática del pueblo venezolano que eligió legítimamente a Edmundo González, seguramente les recomendaron a la candidata Luisa González que procure no alinearse con el gobierno de Maduro, no pronunciarse, porque obviamente eso le puede afectar o le pudiera afectar en las preferencias electorales. Yo recuerdo que el día lunes, en una entrevista en Teleamazonas, ya le preguntó el conductor de ese programa de entrevistas varias veces, Milton Pérez, cuál es su posición respecto al gobierno de Maduro. Y asimismo, con evasivas, le insistió y jamás contestó. El mismo papelón ha cumplido en la entrevista con El Rincón, entiendo que se llama en CNN en español. Pero mire, todo el esfuerzo, todo el bochorno que tuvo que pasar esta señora, porque esa fue una arrastrada, ¿no? Arrastrada. Se fue a la basura realmente. ¿Por qué? Porque asoman declaraciones del prófugo de la justicia, Rafael Correa, donde le preguntan que si reconoce o no reconoce al gobierno de Maduro. Y les contesta, ¿y por qué no voy a tener que reconocer al gobierno de Maduro? Si es un gobierno legítimo. Todo el mundo sabe que ahí se hace y se dice lo que Rafael Correa ordena. Correa es el gran motivador del respaldo que tiene la Revolución Ciudadana en el país, sin duda. Sí. Sin Correa no hubiera Revolución Ciudadana. Pero a su vez, ese mismo Correa es el límite que tiene la Revolución Ciudadana para volver a ser gobierno. Porque así funciona el caudillismo. Y aquí lo hemos conversado, el caudillismo solamente busca obsecuentes que sepan medio articular un discurso en función de sus instrucciones y que siempre está detrás de la figura principal. Podría pensar inclusive que a Correa le interesa, más allá de la presidencia, la vicepresidencia, es tener ahí un gran grupo de asambleístas para tomarse las instituciones del Estado por asalto en favor de la impunidad. Independientemente de quién resulte triunfador y de qué procedimientos se escoja, porque hay que ver si hay condiciones para una asamblea constituyente, si hay condiciones para una reforma parcial. Lo importante es entender que aquí hay dos engendros que tienen que desaparecer, o al menos sus facultades nominadoras en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque eso es una aberración en el sistema democrático. No puede usted en 7 personas tener depositada la responsabilidad de nombrar a todas las autoridades de control. Pues es una locura. Es una barbaridad. Elige o designa fiscal general, contralor general, superintendentes, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, Defensor del Pueblo, Defensor Público. Eso. Todo está a cargo de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, tener ahí a 4 energúmenos en mayoría, se corre el riesgo de tener bajo la dirección de una banda delincuencial todas las autoridades de control, es decir, garantizar la impunidad. Eso debe desaparecer. Esas competencias deben ser devueltas a la Asamblea Nacional y obviamente que existan los controles necesarios para que esos concursos, si tienen que darse concursos, se realicen con transparencia. Demasiado poder para 7 personas, de las cuales solamente necesitan 4 votos para hacer lo que quieran en este país respecto a la designación e inclusive remoción ilegal, como vimos con el caso del superintendente de bancos, de todas las autoridades que ya las he citado. Es decir, toda la institucionalidad democrática de este país en manos de 4 pelafustanes que quieren hacer lo que les da la gana.
Y el otro engendro que debe desaparecer Consejo. es el Consejo de la Judicatura. De esto no se ha comentado mucho, pero ¿a dónde tenemos que regresar? Tenemos que regresar al Consejo de la Judicatura de la Constitución del 98. Ese era un organismo administrativo, un órgano administrativo de la función judicial, que estaba presidido por el presidente de la Corte Suprema. Y los miembros, los vocales del Consejo de la Judicatura, eran designados por el Pleno de la Corte Suprema, que es lo lógico. Entonces usted tiene un órgano administrativo encargado de comprar papel higiénico, encargado de restaurar los edificios, encargado de ver si hay gasolina, no hay gasolina, inclusive de hacer control disciplinario, etcétera, pero subordinado a órgano jurisdiccional, a la Corte Nacional a la Corte Suprema de bueno, en ese Justicia, tiempo que Suprema, inclusive la se la Corte degradó Nacional. cambiándole el nombre. Claro. A eso tenemos que regresar, sí, es muy sencillito. En este país, si no se arregla ese problema ahora, con la renovación democrática, con un nuevo régimen en la presidencia de la República y una nueva asamblea, obviamente, que puedan impulsar estos cambios, definitivamente el Ecuador no va a salir de este relajo